Buenas noches. Segundito. Muy buenas noches, muy bienvenidos. Un placer darles la bienvenida a esta nueva edición del programa Conversando con Humberto. Hoy es jueves 5 de septiembre ya. 5 de septiembre del año 2024. 9-5 del 2024. Son las 10 de la noche rayando. Esta noche tenemos un tema que a mí me parece interesante. Esta noche vamos a conversar acerca de la pregunta 13 del libro Preguntas sobre Doctrina. Preguntas sobre Doctrina es un libro muy interesante, sumamente interesante que llamó mucho la atención. Ese libro y yo tenemos algo en común. ¿Qué tenemos en común? Pregunta sobre doctrina y yo. La edad. ¿Qué tenemos en común? Segundito aquí, estoy ajustando. Tenemos en común la edad. El libro Preguntas sobre Doctrina fue publicado en el año de 1957. Jacqueline Vélez, buenas noches. Muy bienvenida. Un placer tenerte por aquí. En el año de 1857 fue publicado Preguntas sobre Doctrina. ¿Cuáles son los antecedentes de este libro? Un segundito, permítanme mostrarles. Este es Preguntas sobre Doctrinas. Fíjense bien ahí, yo les recomiendo que compren todas las series clásicos del adventismo. Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrinas. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué este libro? Resulta que un grupo de evangélicos norteamericanos tenían un programa y querían saber si realmente los adventistas del séptimo día éramos una iglesia cristiana. Ellos estaban intrigados, no estaban seguros de que la iglesia adventista fuera una iglesia cristiana. Nos veían como raros, como cosas como indescifrables, vamos a decir. Ellos conocían nuestras doctrinas, ellos conocían la iglesia, o sea, sabían muchísimas cosas, pero no estaban seguros y querían saber, querían preguntar, ¿no? Así que le escribieron a la conferencia general y entonces la conferencia general nombró un grupo para que se reuniera con ellos y hiciera preguntas sobre doctrina. Malfi Sánchez, buenas noches, muy buenas noches. Y fruto de esas conversaciones, surgió este libro en el cual los adventistas respondieron todas las preguntas sobre las doctrinas adventistas que los hermanos de otras denominaciones desconocían o no entendían nuestros puntos de vista. Hoy vamos a conversar sobre la pregunta número 13. Pregunta número 13 de sobre lo que nosotros creemos. La pregunta número 13 fundamentalmente trata acerca de las diferencias. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿En qué se basan los adventistas para considerar como separadas la ley moral y la ley ceremonial en vista de lo que nuestro Señor realizó en la cruz? Esa es la pregunta. Está en la página 117 del libro Preguntas sobre Doctrina, Clásicos del Adventismo, tomo 2, la versión anotada, que es la que yo tengo. Es la pregunta 13. Voy a repetir la pregunta. ¿En qué se basan los adventistas para considerar como separadas la ley moral y la ley ceremonial en vista de lo que nuestro Señor realizó en la cruz? ¿Por qué yo quiero traer este tema? ¿Por qué me interesa que ustedes que me van a ver en esta noche o que me van a ver dentro de 10 años, si es que el Señor no ha venido dentro de 10 años, y si Facebook sigue dentro de 10 años, y YouTube también, porque yo subo mis programas a YouTube, a mi página de YouTube? ¿Por qué me interesa? Porque una gran parte de la dirigencia de la Iglesia Adventista en República Dominicana
son adventistas de nueva generación, de primera generación. O sea, ni sus padres ni sus abuelos habían sido adventistas antes, sino que son gente nueva que llegó. Spanis Ángeles, muy bienvenida. Seguimos orando cada día por su esposo. Entonces, mucha gente no conoce realmente, asisten a unas conferencias, o sea, no conocen la doctrina, asisten a una conferencia, se sienten movidos por el Espíritu Santo a bautizarse, oyen varios temas o escuchan, reciben estudios bíblicos con la fe de Jesús y cosas así, y le entregan su vida al Señor y se bautizan. Cuando usted les pregunta sobre temas básicos de la doctrina, yo predico en una iglesia prácticamente una iglesia diferente cada sábado. Tanto es así que mi esposa y los ancianos de la Iglesia de Luz de Cristo han determinado que yo soy anciano también de Luz de Cristo, que yo no voy a poder salir más de 2 sábados o un sábado al mes, cosa que está en contra de mi naturaleza. Pero entonces ellos dicen que yo tengo que salir menos. Pero los hermanos me invitan y yo voy. Mi agenda está ahí. Si yo no tengo ocupado un sábado o un miércoles o un viernes, pues yo voy y predico. Entonces, los temas míos no son temas de esos temas reconfortantes para que tú te sientas bien, querido por el Señor. Tú eres la cosa más linda que Dios tiene. Y eso es verdad lo que dice Bullón, el pastor Bullón. Usted es la cosa más linda que Dios tiene, pero yo trato de echar fundamento bíblico y doctrinal. Entonces yo me doy cuenta de que muchos hermanos se quedan en el aire. Entonces hay que bajar más, hay que profundizar. Entonces yo trato de profundizar en cada tema que doy. Entonces mucha gente no conoce bien la doctrina. Y por eso el tema de esta noche es parte de uno que yo llamo volviendo a lo básico. Volviendo a lo básico. No solamente en el año de 1957 nuestros hermanos protestantes de otras denominaciones protestantes preguntaban en qué nos basamos para considerar como separadas la ley moral y la ley ceremonial. Mucha gente en la iglesia tampoco lo sabe, porque nosotros la consideramos como separada, y de eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Así que con el permiso de ustedes voy a darle la bienvenida a Ronnie Villamán, a Celestina Chavarría, que está aquí. Muy bienvenidos todos ustedes. Oramos. Señor y Dios, gracias por la bendición que tenemos de juntarnos contigo, de estudiar tu palabra. Bendícenos con tu presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué respondió la iglesia? Creemos que existe, estoy leyendo lo que dijo la iglesia, creemos que existe un amplio fundamento bíblico para efectuar esa distinción. Los 10 mandamientos o decálogo constituyen el principio de la eterna ley de Dios. Esta ley no solo es eterna, sino también inmutable. Constituye el fundamento de su trono. Es la expresión de su carácter, puesto que representa su carácter. O sea, lo que Dios es, creemos que es eterna, como Dios es eterno. Este pensamiento puede verse reflejado en las siguientes cualidades inherentes en Dios y en su ley. Y así entonces comenzamos a profundizar. Por ejemplo, nos dice Eclesiastés 9:15, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esdras capítulo 9, versículo 15 dice, Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. Dios es justo, es un rasgo de su carácter. Misericordia y verdad van delante de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. O sea, Dios es justo. ¿Qué otra característica tiene Dios? Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es perfecto.
También en Levítico 19:2 hay otra característica del carácter de Dios. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. O sea, Dios es santo, es otra característica de Dios. Salmo 34:8. Gustad y ved que Dios es, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34:8. Dios es bueno. Y en Deuteronomio 32:4 hay un verso que a mí me encanta. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Dios es verdad. Jesucristo mismo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo se relacionan estos rasgos del carácter de Dios con su ley, con la ley moral, con la ley de los 10 mandamientos? En primer lugar, en Salmo 119, verso 172, nos dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. La ley es justa, como lo es Dios. Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y Dios es, lo leímos, perfecto. La ley es perfecta. En Romanos 7:12 nos dice: de manera que la ley es a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. 3 características de Dios: santo, justo y bueno. Y la ley, nos dice Pablo en Romanos 7:12, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, son semejantes. Ya leímos que Dios es bueno y la ley es buena. Y también en Salmo 119, 142 nos dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. La ley moral, los 10 mandamientos, las 10 palabras, el decálogo, tiene, nos dice la Biblia, las mismas características que tiene Dios. Por eso los adventistas decimos que el decálogo es un trasunto del carácter de Dios. Entonces, pero mientras estas características corresponden a la eterna ley de Dios, no puede decirse que sean también adscribibles a la ley ceremonial que Dios le dio a Israel. Esta ley ceremonial comprendía los símbolos, las sombras, los ritos que integraban el sistema de sacrificios de Israel. Todas las ofrendas por los sacrificios, los días de fiesta. Acuérdense que el día de Pascua era sábado, aunque cayera viernes, cayera jueves, era sábado. Cuando iniciaban también la fiesta de las cabañas era sábado. El día de Yom Kippur era sábado, no importaba en qué día cayera. Y hasta el sacerdocio, todo lo que simbolizaba el sacrificio y el ministerio de Cristo, nuestro Señor, encontró su realidad en la cruz del Calvario. Creemos que a esto se refiere el apóstol Pablo cuando escribió acerca de Cristo, habiendo abolido en su carne crucificada la ley de mandamientos en forma de decretos, Efesios 2:15 en la versión moderna. O sea, así, todo eso, todos esos ritos y sacerdocio y abluciones, y todo eso terminó, y sacrificios, todo eso terminó con la muerte de Cristo. Por eso cuando Juan ve a Jesucristo que va a bautizarse, lo señala y dice: ese es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con la muerte de Cristo terminaba el sistema de sacrificio, también terminaba el sistema arónico de sacerdocio, porque fue sustituido por el sacerdocio de Melquisedec, basado en una vida indestructible como la de Jesucristo. También dice en Colosenses 2:14 el mismo Pablo: rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Eso está también en Colosenses 2:17. Entonces ahora vamos a entrar en más profundidad en la distinción entre la ley moral de Dios, el decálogo,
y la ley ceremonial. En el capítulo 20 de Éxodo, versículo 1 y versículo 22, nos dice que la ley de los 10 mandamientos no fue proclamada por Moisés. El versículo 1 nos dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Dios se presenta en el Sinaí cubierto de nubes negras, negras, negras. Un embaldosado había a los pies de Dios. Dios estaba cubierto con la nube negra, rayos y centellas y fuegos también encima de la nube. Y desde esa nube, Dios dio las 10 palabras, proclamó los 10 mandamientos. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Dios habló directamente con el pueblo. Alguna gente dirá, no, pero es que eso fue en el Sinaí. Y aquí me aparto un poco de la pregunta 13 de preguntas sobre doctrina. No, porque eso fue en el Sinaí cuando Israel. No. Ustedes se acordarán cuando Abraham le dijo a Abimelech que Sara era su hermana, siendo su esposa. Y Abimelech la mandó a tomar y se la llevó para su palacio porque era hermana de él, no era su esposa. Y Dios le dijo, no la toques. Ella es la esposa de él que es profeta. Y cuando Abimelech jala a Abraham, lo llama y le dice, ¿por qué tú hiciste eso? ¿Por qué me pusiste en la condición de pecar? El concepto de pecado es imposible sin la ley de Dios. O sea, se sabía que el tomar la mujer de tu hermano, de otro hombre, era pecado. Ustedes recordarán también que en par de ocasiones Jacob le dijo a sus descendientes, a sus hijos y a las mujeres de sus hijos y a sus nietos, recojan todos los ídolos, todo lo que ustedes tienen entre ustedes, y los dejó botados, los enterró debajo de un árbol y se fueron sin ídolos para entrar a Canaán, porque se sabía que Dios había prohibido la idolatría, adorar imágenes, y no tenían otro Dios aparte de Jehová, Dios de Israel, porque también se sabía eso. Entonces, nos dice Cristina Morán, una teóloga adventista, fue pronunciada por Dios en el Pentateuco. Esta es la única ocasión donde Dios proclama directamente una ley a su pueblo sin la mediación de Moisés. Los israelitas oyeron la voz de Dios hablándoles desde el Sinaí. Esto produjo una impresión imborrable sobre ellos. Éxodo 20, 18 y 20. Dicho acontecimiento señala la singularidad de esta ley y su supremacía dentro del código legal israelita. Otra característica que es diferente de la ley, los 10 mandamientos, las 10 palabras, el decálogo y la ley ritual es que fue escrito por Dios. Éxodo 31, 18 y Éxodo 32, 16 dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escrita con el dedo de Dios. Jehová las grabó sobre tablas de piedra. Esta es la otra particularidad del decálogo. Jehová lo escribió con su propio dedo sobre las tablas de piedra. Este fue un hecho sin precedentes para cualquier otra ley y sirvió para enfatizar la originalidad de dichos mandamientos. La ley que Dios pronunció y escribió era una unidad autosuficiente y completa, según nos dice Deuteronomio, capítulo 5, versículo 22. Y también los 10 mandamientos fueron escritos en piedra. En piedra, no fue escrito en material que se enrollaba. Fue entregado por Dios, que lo escribió a Moisés, depositada por Moisés dentro del arca. Deuteronomio capítulo 10, según 5. Bueno, Henry Ian Guevara. Lo que dice la Biblia es que, lo que dice la Biblia, no un estudio. Los estudios pueden decir cualquier cosa, pero lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, es que Sara era medio hermana de Abraham. Eso es lo que dice.
Así que los estudios pueden decir lo que sea, lo que dice la Biblia. Y si vamos a poner en duda lo que dice la Biblia por lo que dice algún estudio, pues ya es una decisión personal. Sigo con esto. Entonces, el hecho de que Dios escribiera con su propio dedo es algo completamente original. Este fue un hecho sin precedente para cualquier otra ley y sirvió para enfatizar la originalidad de dichos mandamientos. La ley que Dios pronunció y escribió era unidad, autosuficiente y completa. Ya lo había leído. Fue depositado, por Moisés en el arca. Nos dice Deuteronomio 10:5, y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Y allí están, como Jehová me mandó. La ley de los mandamientos trata sobre preceptos morales. Éxodo 20, 3 al 17, ahí están los 10 mandamientos. La relación con Dios, la relación con los demás seres humanos. Revela el pecado. La ley nos salva. La función de la ley no es salvar. La función de la ley es señalar el pecado. Dice Pablo en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La función de la ley es demostrar que somos pecadores, nos señala en qué consiste el pecado. Más aún, amor, por favor, un poquito de agua. Otra cosa es que la transgresión de la ley es pecado. Cuando nosotros no hacemos o hacemos lo que la ley dice que no hagamos, o dejamos de hacer lo que la ley dice que hagamos, entonces eso se convierte en pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Otro asunto interesante es que hay que guardar toda la ley. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Y ahí tenemos un gran, pero muy grande problema. Porque nuestros hermanos guardan 9 de los 10 mandamientos. Su problema fundamental con respecto a que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y también el otro que dice que la ley fue abolida, solamente se refiere al sábado. Después todo lo demás hay que guardarlo. También el cristiano que guarda la ley es bienaventurado en su hecho. Nos dice Santiago 1:25, más el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Un segundito, por favor. Gracias a Dios por el agua. La ley, la perfecta ley que es de la libertad, nos dice Santiago 1:25. También la ley es establecida por la fe en Cristo. Porque estamos salvos por fe, no por obra. Claro, pero Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Cristo iba a magnificar la ley y engrandecerla. Isaías 42:21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y también sabemos que la ley es espiritual, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Con respecto a la ley ceremonial, ¿qué nos dice? Fue dictada por Moisés, Éxodo 24:3, escrita por Moisés, Éxodo 24:4. Me quedó el pañuelo y aquí está caliente, estoy comenzando a sudar. Muchas gracias, jefa de producción. Escrita en un libro, eso fue lo que Moisés hizo, escribirla en un libro. Éxodo 24, 4 al 7, Deuteronomio 31:24. Entregada por Moisés, que la escribió a los levitas, Deuteronomio 31, 25 y 26. Depositada por los levitas al lado del arca, Deuteronomio 31, 26. Ahí es donde se puso. Ustedes recordarán que dentro del arca teníamos 3 elementos. ¿Cuáles eran los 3 elementos que estaban dentro del arca? Estaba la ley de los 10 mandamientos, las tablas de piedra, que constituían una sola unidad. Estaba una vasija que contenía maná,
Y también estaba dentro del arca la vara de Aarón que reverdeció. Entonces los levitas la pusieron al lado del arca. Muchas gracias, Pastor Roberto García. Las leyes estaban en lugares diferentes. Una estaba dentro del arca y otra fuera. Entonces, la ley ritual trata de las ceremonias y asuntos rituales. Habla de sacrificios, habla del día de la expiación, Levítico 16, habla de las fiestas, Levítico 23, habla acerca de impurezas, impurezas físicas, impurezas espirituales, habla también de la sangre, del tratamiento de la sangre, Levítico 15, o sea, hay muchísimas cosas. Habla también de cómo del sacerdocio, de la unción, de los deberes del sacerdote, con quién te puedes casar, con quién se puede casar tu hija, qué limitaciones físicas impiden el sacerdocio y todo eso. Ya como les dije, en Levítico prescribe las ofrendas por el pecado. No hay pecado en la transgresión porque está abolida, o sea, la ley cuando Cristo muere, pues todo eso termina. Los sacrificios y todo eso termina, aunque hubo un periodo en el cual al principio, año 31 al 34 por ahí, los cristianos se reunían en el templo. Lo encontramos en Hechos capítulo 3, capítulo 4, cuando Pedro y Juan entraban al templo. Los cristianos iban al templo también y se reunían ahí porque hasta ese momento no había habido una separación, muchas gracias, Bernabé Runde. No había habido una separación real. La separación comenzó, Pablo iba a predicar en las sinagogas. Hechos 16, 17. Pablo predicaba en las sinagogas. Porque la sinagoga y el templo eran todavía lugares de culto para la iglesia primitiva. Pero la iglesia fue asumiendo su identidad y Pablo mismo fue quien comenzó al trabajar con los gentiles a ir separando a la iglesia. Ustedes recordarán de los conflictos que habían entre los judaizantes enviados por Santiago, Jacobo, el hermano del Señor, y pues los hermanos, los gentiles, Pablo, iglesia cristiana gentil, a quien Pablo había sido enviado a predicar. Los apóstoles, Hechos 15:24, el concilio de Jerusalén, no mandó a guardar la ley ritual. No mandó a guardar la ley ritual. Nadie va a ser juzgado por esta ley, por la ley ritual. Colosenses 2:16. El cristiano que guarda esta ley no es bienaventurado, como dice Gálatas 5, 1 hasta el 6. El cristiano que guarda la ley ritual pierde su libertad. Gálatas 5, del 1 al 3. Y aunque ahora mismo hay muchos cristianos judaizantes que quieren, que se ponen su tefilín y se ponen todas sus cosas, y de Jesús dicen de Yoshua y todo ese tipo de cosas, y quieren que todo se hable en hebreo, están enfrentando la misma situación que el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. O sea, están volviendo para atrás. El cristiano fue abolida por Cristo, según nos dice Efesios 2:15, abolió la cédula de los ritos que no será contraria. En el templo de Jerusalén, antes del año 70, porque después del año 70 ya no hubo más templos de Jerusalén, habían el atrio de las mujeres, el atrio de los gentiles, luego habían partes que solamente podían entrar los judíos. La pared el muro de separación del cual Pablo habla. Y también la ley de mandamiento carnal era esa, Hebreos 7:16. Debía notarse también, nos dice la pregunta 13, a partir de la página 117 del libro, pregunta sobre doctrina, que insisto que ustedes deben tener, cómprenlo, pregunta sobre doctrina. Debería notarse también que las principales confesiones de fe y los credos históricos del cristianismo reconocen la diferencia entre la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, las 10 palabras, el decálogo, como separado y diferente de los preceptos ceremoniales. Entonces, algunos ejemplos de este reconocimiento. Me van a permitir que me voy a pasar de las 10:30. La segunda confesión helvética
de 1566 de la Iglesia Reformada de Zúrich dice de la ley de Dios, después de contrarrestar las leyes moral y ceremonial, dice, esto acerca de la ley moral. Creemos que toda la voluntad de Dios y todos los preceptos necesarios para cada parte de esta vida han sido entregados plenamente en esta ley. No que hemos de ser justificados por ella, sino que debemos volvernos a Cristo por fe. Los símbolos y las figuras de la ley ceremonial han caducado. La sombra cesó cuando vino el cuerpo, cuando vino Cristo, pero la ley moral no debe desdeñarse o rechazarse, y todas las enseñanzas contra la ley son condenadas. Eso nos dice la segunda confesión helvética de la Iglesia Reformada de Zúrich. Seguimos, 39 artículos de la religión de la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia Anglicana de 1517, el artículo 7 declara que mientras la ley dada por Dios a Moisés concerniente a ceremonias y ritos no es obligatoria, ningún cristiano está libre de la obediencia de los mandamientos, los cuales son llamados morales. La revisión americana de 39 artículos para la Iglesia Protestante Episcopal de 1801 es idéntica a la anterior. O sea, dice lo mismo. Ningún cristiano está libre de la obediencia de los mandamientos. Los artículos de religión irlandeses de 1615, los cuales se cree que fueron compuestos por el arzobispo Usher, después de declarar que la ley ceremonial está abolida, dicen: ningún cristiano está libre de la obediencia de los mandamientos que se denominan morales. La Confesión de la Fe de Westminster de 1647, después de exponer la diferencia entre la ley ceremonial y la ley moral y la abrogación de la primera y la perpetuidad de la segunda, en el capítulo 19, declara: la ley moral obliga a todos para siempre, no por justificación, sino como una regla de vida para reconocer el poder capacitador de Cristo. Esta ley sigue siendo una perfecta ley de justicia y añade: ni tampoco Cristo de modo alguno disuelve en el Evangelio esta obligación, sino que por el contrario la fortalece. La Declaración de Saboya de las iglesias congregacionales en el 1658 escribieron: no hay cambio en el capítulo 19 de la ley de Dios de la Confesión de Westminster. La Confesión Bautista de 1688 en Filadelfia, basada en la Confesión de Londres de 1677, no cambió el capítulo 19 de la ley de Dios de la Confesión de Westminster. Trata de la distinción que hay entre la ley moral y la ley ceremonial y declara que ningún cristiano está libre de la obediencia a la ley moral. También artículos de la religión metodista de 1784 dicen: aunque la ley dada por Moisés y recibida de Dios concerniente a las ceremonias y los ritos no obliga a los cristianos, tampoco deberían recibirse necesariamente los propios civiles de ella en ninguna comunidad. Pero a pesar de esto, ningún cristiano está libre de la obediencia de los mandamientos que se denominan morales. Entonces resulta clara la conclusión que se extrae de los párrafos anteriores. La posición mantenida por los adventistas acerca de su relación con el decálogo y su distinción entre la ley moral y la ley ceremonial está plenamente sustentada en importantes credos, artículos de fe y catecismos del protestantismo histórico. El concepto de que el decálogo fue abolido por la muerte de Cristo es reciente. Ciertamente no fue enseñado por los padres fundadores del protestantismo, porque está en abierto conflicto con sus creencias. Entonces, Cristina Morán fue pronunciado por Dios. En el Pentateuco, esta es la única ocasión donde Dios proclama directamente una ley a su pueblo, sin la mediación de Moisés. Los israelitas oyeron la voz de Dios hablándoles desde el Sinaí. Esto produjo una impresión imborrable sobre ellos. Dicho acontecimiento señala la singularidad de esta ley y su supremacía dentro del código legal israelita. O sea, está ahí. También su naturaleza es universal. Los 10 mandamientos son básicamente imperativos y deben ser obedecidos bajo cualquier circunstancia. Óiganse, los 10 mandamientos son básicamente imperativos y deben ser obedecidos bajo cualquier circunstancia. En otras palabras, no estaban limitados a algún periodo específico de la historia o por circunstancias externas a la vida de los israelitas. En contraste con las leyes que regían el sistema sacrificial, que requería que un israelita ofreciera determinado sacrificio bajo ciertas circunstancias, el decálogo siempre fue válido y su demanda no conoce
de tiempos apropiados o inadecuados para su obediencia. Entonces, tiene un nombre específico el decálogo. Solamente los 10 mandamientos tienen un nombre especial entre aquellos que forman parte del material legal. De acuerdo con Éxodo 34:28, Deuteronomio 4:13 y Deuteronomio 10:14, dichos mandamientos son llamados las 10 palabras. Al darles un nombre a los 10 mandamientos, los escritores bíblicos enfatizaron la singularidad de esta ley peculiar. Y también, como ya dijimos, fue situada dentro del arca. Dentro del arca. Entonces es evidente que en el Antiguo Testamento en sí mismo distingue entre los 10 mandamientos y el resto del material legal que se encuentra en el Pentateuco. Y le asigna al decálogo un propósito e importancia únicos. Este mismo decálogo es el que en el Nuevo Pacto se escribe sobre el corazón del creyente, según Hebreos capítulo 8, versículo 10. La Biblia presenta fundamentalmente dos leyes. Una inmutable y eterna, que es la ley de los 10 mandamientos, las 10 palabras, el decálogo, testimonio, perdón. Y la otra es provisional y temporal, la ley que señalaba a Cristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en una se presenta el deber del hombre hacia Dios y sus semejantes, y en la otra, la ley ritual, se dio a causa de la desobediencia del hombre hacia la ley de Dios. Es importante que nosotros, ya yo lo leí el preámbulo, ministro, es importante que nosotros tengamos esto en cuenta, que lo necesitamos como conocimiento propio y también que se explique para que cuando tengamos que dar estudios bíblicos, como dice Pablo, yo estoy puesto para la defensa del evangelio, cuando tengamos que defender el evangelio, podamos utilizar este material. Otra vez reitero, así como dije la semana pasada, el martes, con respecto al material que di el martes, que si alguien lo necesita, yo no tengo ninguna dificultad en enviarle las notas que hice. Solamente me las tienen que pedir por Messenger. Yo se las envío por el Messenger de Facebook. O me lo pueden pedir también por los que tienen mi WhatsApp. También lo pueden pedir por ahí. Así que voy a saludar otra vez al pastor Roberto García, Emilio Pérez, Midonia, qué bueno que está por aquí. Belki Monsanto, muy buenas noches. Y los hermanos evangélicos que no guardan la ley, ¿qué sucederá? Pregúntele a la Biblia. Pregúntale a la Biblia, a Henry, qué va a pasar con los hermanos evangélicos que no guardan la ley moral. Porque allá hablamos de eso esta noche. Exacto, sí. Por eso los teólogos alemanes no creen en el Pentateuco, pues estaba en un solo rollo al lado del arca. En el idioma original, ella era su nieta, hija de Arán. Bueno, te voy a decir una cosa, Henry. Tú estás mirando una hoja y no viendo el árbol, ni siquiera estás mirando ¿cómo es? Todo el bosque. Abraham dijo, es mi hermana. Si Abraham dijo, es mi hermana, y todo el texto bíblico dice que era su hermana, cualquier persona que luego venga, como tú, en esta noche, a decir que era su nieta, o que era su prima, o que era su abuela, no tiene la autoridad como para decirme a mí que no es como la Biblia dice. Porque yo creo en la Biblia. Muchas gracias, Henry. Pasa buenas noches. También está por aquí Andy A. Cabrera. Bienvenido, Andy. Entonces, ¿quién más está? Luis Flores, mi hermano desde Chile. Luis Flores, muy bienvenido. Elías Santana, hey ministro, un placer tenerlo por aquí. Ángel Antonio Pérez, estuviste de cumpleaños recientemente, un placer, feliz cumpleaños. Emilio Pérez también está viendo el video. Isaías Brito, también bienvenido. ¿Quién más? Dayana Pérez Vargas, muy bienvenida. Estuviste de cumpleaños también, Dayana, recientemente. Mi mente ya no patina tanto. Esther López, un día de esto me voy a conectar a tu programa.
Un día que no tenga programa, me voy a conectar a escucharte en Radio Voz. Ya antes me conectaba a escuchar a Esther López en su programa, muy bueno, excelente programa. Fernando Cifuentes, desde Massachusetts, muy bienvenido. Margarita Jiménez, mi querida hermana, muy bienvenida. José Emilio de la Rocha también está aquí, el amigo mío, hermano mío, anciano de la iglesia de Alma Rosa. Bueno, ya saludé a Rodney Villamán Brito, saludé a Celestina Chavarría, saludé a todos los demás. Así que lo que voy a hacer ahora es orar para terminar. Con su permiso de ustedes, muchas gracias por haber venido. Muy agradecido por la presencia de ustedes aquí. Ya saben, el material está disponible, me lo piden, yo les mando mis notas. Ojalá que las entiendan, porque a veces las notas, hasta yo mismo me pierdo con las notas que hago. Oramos. Señor y Dios, muchas gracias por la bendición de estudiar tu palabra en esta noche. Bendice a cada persona que se conectó en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Pasen buenas noches. Gracias por estar. Descansen. Descansen. Mañana es día de preparación. Bendiciones.